Muy buenas noches, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes como cada 8 días en el programa La Tertulia, que hoy lo estamos grabando aquí en La Choza 1986. Pero pues antes de continuar vamos a dejar el micrófono aquí con Toño para que pues diga que ya estamos, cuándo se va a pasar. Son las 8:30 de la noche del día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Así que felicidades. Sí, Todos los santos, felicidades. Y se verá el programa, si la autoridad lo permite, el día 6 de noviembre, domingo. Así es. Más o menos como a las 2 de la tarde. Y pues desde luego con la ausencia de José Manuel Toscana, que es propiamente el iniciador de este programa, allí inició en Cambiando Nuestro Futuro, pero pues anda paseando, sigue paseando. Pero la última vez que lo vieron estaba en la jungla entre Vietnam, Laos y Camboya. No se sabe bien a bien dónde anda. Anda en compañía de John Rambo. Sí, con un sombrero de estos de tipo cono, asiático. Le queda francamente bien, le hace más rechoncho. Sí, muy bien. Y tenemos a José Manuel Martínez también aquí con nosotros, al cual saludamos y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Pues llegando del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, resbalando, pero a cumplir con no una obligación, sino a cumplir con una devoción, como es este programa. Muy bien, pues vamos a iniciar, desde luego saludando y dándole las gracias a José Luis Janeiro, a Pili, a Miguel Ángel Janeiro, a su esposa y a toda la familia Goicoechea, ¿sí?, por recibirnos aquí. Desde luego a Conchita, que siempre nos atiende muy bien, y a todo el personal de aquí más o menos, ¿verdad?, de aquí de La Choza 1986. Y pues vamos a iniciar. Hoy, como decimos, estamos a día 1. Viene el día mañana, Día de Muertos. El Día de Muertos es mañana. Y yo quisiera iniciar con una pregunta con diferentes visiones. Yo creo que tú, que has viajado en varios lugares del mundo, y tú que has leído mucho y siempre te veo metido y estudiando culturas de varios lugares, pues que pudiéramos platicar de la muerte, la concepción de la muerte, por ejemplo, cómo la ven en otros países de los que ustedes conozcan, cómo la vemos aquí en México, y cómo la ven hasta en otras regiones de aquí mismas de México. Platicar un poquito sobre ello y algunas cosas que voy a preguntarles más adelante sobre este tema precisamente. ¿Tu micrófono? Yo veo una diferencia bastante grande, a pesar de que tenemos unos lazos que nos unen entre España y Latinoamérica en general, pero veo una diferencia muy grande en cómo nos comportamos los vivos ante la muerte. Evidentemente la muerte de un ser querido siempre es dolorosa, estés en el país que estés, pero en México, y voy a decir algo que a lo mejor suena mal, pero tómenlo con el mejor de los sentidos, en México se ríen un poco de la muerte. Es decir, lo asumen como algo que tiene que llegar a todo el mundo. Debe ser algo muy bueno lo que hay al más allá, porque nadie vuelve, todo el mundo se queda por allá. Entonces, una de las cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención es la primera vez que vi en un cementerio pues a las personas con las velas alrededor de las tumbas, comiendo y platicando con el difunto o diciéndole cosas al difunto, y de repente había un mariachi o había un trío. Eso en Europa no se ve nunca, o sea, jamás. Yo creo que, hombre, no lo sé, pero ni te lo permiten, el llevar mariachi. O sea, el Día de Muertos en España es... Sí, evidentemente la gente va el día antes, prepara las lápidas, todo está muy limpio, todo lleno de flores. Hay una parte de negocio en ese aspecto. Hay personas que incluso ahora con la crisis se ofrecían, el día anterior al Día de Muertos, se ofrecían precisamente si quiere yo le limpio, se lo dejo todo listo. Bueno, y la gente sí va al cementerio, hace su responso, reza, está allí un rato. Hay gente que está más tiempo, pero ya no hay más. Sí se ha importado un poco ahora la moda de Halloween para la gente joven, etcétera, pero bueno, eso es fiesta, eso es aparte, ¿no? Pero respecto al Día de Muertos, la gente va
al cementerio, no hay altares, no se hacen los 3 niveles ni nada por el estilo. Como mucho, la gente que no puede ir al cementerio, que no puede físicamente, pone una veladora a cada uno de sus difuntos delante de un retrato y ya está. Entonces, la celebración del Día de Muertos, de hecho, en España no es celebración. O sea, no se celebra el Día de Muertos. Simplemente el Día de Muertos, pues te acuerdas más de los seres queridos, aunque algunos nos acordamos toda la vida y todos los días, pero bueno, sí la gente va al cementerio, pero no es como aquí. Entonces, a pesar de que tenemos una cultura muy parecida, en ese aspecto cambia mucho. Y yo diría también que cambia muchísimo la celebración del Día de Muertos como se hace en México. Es muy parecida, por ejemplo, con los herederos de la cultura inca, de la cultura maya. Tiene muchas connotaciones parecidas, pero ya cuando te vas a Brasil, Argentina, Chile, no tiene nada que ver con esto. Es totalmente diferente. Es más europea, quizá, es más de sentimiento, interiorizarlo, ir al cementerio, depositar unas flores, hacer un responso, algo así, ir a misa a lo mejor. En Chile, por ejemplo, se va siempre a misa antes de ir al cementerio, pero no tiene nada que ver. Entonces, este tipo de celebración es así. Hay muchísimas anécdotas. En el mundo anglosajón no se celebra el Día de Muertos. De hecho, bueno, pues lo que han sacado ha sido Halloween, que no tiene nada que ver con el Día de Muertos, ¿no? De hecho, es una forma de quitarle hierro al asunto con la festividad de Halloween. Tiene más que ver con el cambio de estación agrícola. Sí, como todas es una las... cosa pagana, ruida de hace 2000 años, ¿no? Sí. Casi todas las culturas del mundo creen en el más allá o en otra cosa después de la muerte. Y muchas culturas en todo el mundo creen en el inframundo. El asunto en México, como bien decía José Manuel, es parecido a España en cuanto al rito católico. Pero después los primeros frailes que llegaron a México se dieron cuenta que había que poner el rito pagano en consonancia con el cambio de estación. Hicieron una especie de sincretismo, hablando del Mictlán, que es el inframundo de los aztecas, o de los zapotecas, o de los mayas, que también creían en el inframundo. Pero se dan muchas culturas del mundo. Los nórdicos creen en el Valhalla, los griegos y romanos creían en el... el Valhalla no era inframundo, era más arriba. Normalmente en otras culturas lo que creen es en el más allá, pero superior, en el supramundo. Sí, pero los romanos y los griegos creían en el inframundo. Sí. El asunto en México se dio como una especie de sincretismo, y el rito católico del Día de Todos los Santos y el Día de Muertos se conjuntó. Y lo que vemos aquí con los altares es una especie de mezcla del rito católico con la cuestión precolombina. De tal manera que se hizo una cosa muy exótica, muy folclórica y que es una gran tradición mexicana, en algunos pueblos sobre todo, porque hay que decirlo también, es algo mexicano, pero no, digamos, en todo el país. No es en todo el país. Es en algunos lugares muy localizados del centro y sur de la República. En el norte no se usa tanto. Yo que soy de Chihuahua, lo único que hacía es poner una veladora, un ramito de flores y nada de... Por ejemplo, aquí que es realmente una celebración, una fiesta. Sí. En cuanto a lo que decía José Manuel de que nos reímos de la muerte, es algo que ya ha estado estudiado inclusive. En El laberinto de la soledad de Octavio Paz se habla de eso, de cómo nos reímos de la muerte. Pero el primer antecedente de lo que podríamos conocer como la calaverita o la Catrina, tal como la conocemos, viene por ahí de 1870, 1880, con un primer esbozo en dibujo que hiciera José Guadalupe Posada, estando todavía en Aguascalientes. Y después se trasladó a la Ciudad de México a radicar, y ya en la última década del siglo XIX empezó con toda esa tradición de grabados de calaveras
catrinas, esqueletos completos y tal. Había un periódico donde él hacía... Sí. Sí, Sí, no recuerdo el nombre. en pero- Aguascalientes. Él pasó casi toda su vida en Aguascalientes. Los últimos 20 años de su vida fueron en la Ciudad de México, y ya cuando llegó a la Ciudad de México ya era muy famoso, ¿eh? Sí. Después se popularizó mucho el asunto de Guadalupe Posada porque lo vino a inmortalizar en un mural muy importante, Diego Rivera, que se llama En la Alameda o algo sobre la Alameda. Y entonces están todos los personajes de la historia de México en ese mural, y aparece también una Catrina. Sí. No es tanta la relevancia que tenía como últimamente. Últimamente se ha querido revivir mucho el asunto de la Catrina. Es un fenómeno que se ha dado los últimos años en México, ¿eh? Sí. Y ahora con la película esta de James Bond, inventaron un desfile de Catrinas y calaveras en la Ciudad de México, Y ahora se hace dentro el del desfile. dentro del guión de la película, y algún avispado del gobierno del Distrito Federal Sí. dijo, pues vamos a instituirlo como desfile. De hecho, lo mencionó hoy el presidente, Sí. hoy Sí, claro. precisamente. Sí, pero no, eso no es tradición en México. No. Eso es desde la película de James Lo van a Bond. hacer tradición a partir de este año. Sí. Aquí en Jicotepec hubo un desfile este año también de Catrinas. En Huauchinango también. Habrá que meterlo dentro de las tradiciones de Es que Jicotepec. yo creo que van a sustituir, van a quitar el desfile del 1 de mayo y van a poner el desfile de las Catrinas. No. Estaría mejor. Bueno,